Pues Richard, vamos a cambiamos de sección, volvemos a dar las gracias a David, que está ahí con todo preparado en la sala de máquinas. David, gracias. Vamos a la temática que también nos junta, a esa escuela de Biblia, esa escuela de sábado, esa escuela sabática que nos une. Y como tenemos una temática en común para un trimestre, pues vamos un poco profundizando y sacando, yo creo que muchas y variadas conclusiones que nos sirven, y ojalá que podamos meterlas dentro de nuestra propia vida. Yo creo que haremos bien. Bueno, eh, Recha, ¿qué te ha parecido a ti esta lección? Comenzamos la semana pasada con una temática nueva, esta que os decía, de descanso en Cristo, ¿eh? Yo tengo aquí el material bien impreso. Está accesible en Internet, pero si alguno no lo tiene y le gustaría tenerlo, pues nosotros se lo pasaremos en formato PDF, nada más que tiene que decírnoslo y poner su correo electrónico. ¿Qué te ha parecido? Pues fíjate que me ha resultado curiosa, porque en una temática que es descanso en Cristo, Mm. que esta semana sea sin descanso y rebeldes, yo digo, es la contratemática. Pero no, pero tenemos mucho que aprender de esta experiencia del pueblo de Israel en la salida del Sinaí y el primer intento de entrada en la tierra prometida. Y hay mucho que aprender y muchas lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestra vida. Pues como nos gusta mucho, para no perdernos, recurrir al resumen de la Escuela Sabática Live, pues volvemos a pedirle a David que nos ponga el vídeo, el resumen, y comentamos entre todos el tema que ha comentado Richard, esa experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Escuela Sabática Live presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 2. Sin descanso y rebeldes. ¿Han visto alguna vez un gato tratando de atrapar su cola? ¡Sí! ¡Nunca logré atraparla! Y algunos se ponen rebeldes por no lograrlo. Así es, en ocasiones los seres humanos, cuando queremos alcanzar el descanso, parecemos gatos persiguiendo su cola. Corremos y corremos detrás de un sueño, y cuando no lo alcanzamos, nos frustramos y hasta nos ponemos rebeldes. Pero, ¿por qué les ocurre esto tan frecuentemente a las personas? Porque en lugar de ser felices con lo que poseemos, tenemos la tendencia a sentirnos infelices por lo que no poseemos. Veamos el ejemplo de Carla. Ella vivía en un pequeño apartamento del barrio Castilla. Estoy cansada de pagar arriendo. Descansaré cuando tenga apartamento propio. Trabajó incesantemente durante 10 años hasta que obtuvo su apartamento, pero no pasó mucho tiempo para que la inconformidad volviera a surgir. Estoy cansada de este apartamento pequeño. Descansaré cuando tenga una casa propia. Pasaron 10 años más y ya en su casa algo increíble sucedió. Estoy cansada de esta casa tan grande. Mantenerla es mucho trabajo. Extraño cuando pagaba arriendo en Castilla. ¿Lo notan? Un gato tratando de atrapar su cola. Oigan bien, no estamos diciendo que no debamos anhelar un futuro mejor. No hay nada de malo en eso. De hecho, Dios no solo nos anima a alcanzar buenas metas, sino que Él mismo nos ofrece un futuro mejor. Pero eso no significa que tengamos que vivir inconformes con el presente. En esta sociedad materialista es común que a través de publicidad, películas, videos musicales, etc., nos bombardeen con la idea de que para hallar descanso debemos adquirir un mejor carro, un mejor teléfono, una mejor casa. Algunos lo logran pasando por encima de todo y de todos, pero nunca hallan descanso, porque el verdadero descanso solo se halla en Cristo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo podemos vivir conformes con nuestro presente? En primer lugar, valorando lo que Dios nos ha dado. ¿Se imaginan cómo se sentían los israelitas cuando eran esclavos en Egipto? Cansados y tristes. Seguramente soñaban con obtener el descanso. Correcto. La Biblia describe el anhelo de los israelitas antes de la liberación. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron:
y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo creen que debieron sentirse cuando Dios los liberó? ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Gracias, Dios! No cabe duda de que así se sintieron, pero ¿sabían ustedes que al cabo de un año sus anhelos habían cambiado? Increíblemente, al partir de Sinaí rumbo a la tierra prometida, muchos anhelaban volver a Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. ¡Ah! Malagradecidos. Gatos intentando atrapar su cola. Así es. Por un lado, parece que sufrían de memoria selectiva, recordaban la comida en Egipto, pero no recordaban la dura esclavitud. Y por otro lado, también sufrían de ansiedad e impaciencia. Los planes de Dios no eran darles maná el resto de sus vidas, era una bendición temporal, un milagro que terminaría cuando incursionaran en la tierra prometida, donde hallarían una gran variedad de alimentos. Pero por su rebeldía, Dios les dio una lección que nunca olvidarían. Les envió codornices hasta que les salieron por las narices. ¿Lo notan? Dios los liberó, los estaba bendiciendo y ellos se quejaban de su presente. Debemos tener especial cuidado porque cuando nos quejamos de las cosas que tenemos y de las que no tenemos, muchas veces en realidad nos estamos quejando de Dios. En segundo lugar, aceptando la posición donde Dios nos ha puesto. Así como muchos creen que el descanso está en alcanzar cosas materiales, otros creen que el descanso está en alcanzar posiciones de liderazgo. Gano bien, pero estoy cansado de que me manden. Quiero ser jefe. Yo creo que lo puedo hacer mejor que el pastor. Hasta la rebelión de las codornices, el pueblo había sido dirigido exclusivamente por Moisés y sus hermanos Aarón y María. Ahora, por pedido expreso de Dios, 70 ancianos ayudaban a Moisés a liderar al pueblo. Celosos de perder su posición de liderazgo, María y Aarón buscaron un pretexto para hablar en contra de Moisés. Le acusaron de estar casado con una mujer extranjera. El argumento era cierto. Séfora, la esposa de Moisés, era cusita, proveniente de Madián, pero la verdadera razón de su inconformidad no era esa, sino que con el nombramiento de los 70 ancianos vieron amenazada su posición de líderes y entonces pretendieron ser profetas como Moisés. A María no le salieron nada bien sus pretensiones de grandeza y lo que recibió fue una gran lepra. Aarón reconoció su pecado e intercedió por ella. Dios en su misericordia la sanó, pero con esto también nos enseñó una gran lección. Seamos presidentes de una gran compañía o empleados de una pequeña empresa, seamos ancianos, diáconos o asociados de algún ministerio, debemos darle gracias a Dios por la posición donde nos ha puesto. ¿Podemos aspirar a otros cargos? Por supuesto que sí, pero debemos ser felices por la posición que ocupamos en el presente y orar y trabajar fuerte y honestamente sin pisotear a otros por alcanzar el objetivo. Y si no lo logramos, nunca olvidemos que el verdadero descanso no está en un cargo, sino en los brazos de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, avanzando con fe. Los israelitas finalmente llegaron a las fronteras de Canaán y enviaron a 12 espías para explorar la tierra. El informe es extraordinario. La tierra ciertamente fluye leche y miel y da buenos frutos, pero las ciudades son grandes y fortificadas y sus habitantes son fuertes gigantes. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los otros espías insistieron: No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Lo notan? Los israelitas estaban preocupados por unos gigantes cuando Dios ya les había demostrado, milagro tras milagro, que Él es el verdadero gigante.
No necesitaban confiar en sus fuerzas. Sin embargo, no quisieron recordar, ni escuchar las palabras de Caleb, ni confiar en el poder de Dios. Se rebelaron contra Dios y contra sus dirigentes, y estuvieron a punto de apedrear a Josué y a Caleb. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, distorsionamos el presente y dejamos de ver con claridad el futuro. El resultado natural es el descontento. Entonces empezamos a correr como un gato persiguiendo su cola. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué Dios no exterminó a ese pueblo ingrato y rebelde? Bueno, Dios le hizo justamente esa propuesta a Moisés, ofreciéndole levantar otro pueblo con su descendencia, pero Moisés intercedió por ellos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y Dios extendió su gracia y los perdonó. Lo que hizo Moisés por su pueblo fue un anticipo de lo que hizo Jesús por todos nosotros. Paremos de correr como un gato persiguiendo su cola. Más bien corramos a los brazos de Cristo para hallar el verdadero descanso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuela Sabática. Ay, madre mía, paremos de correr. Ese es el último deseo de los que han hecho el vídeo, porque es que es verdad, vamos corriendo como hámster o como jerbos metidos en la rueda de nuestro día a día, muchas veces sin avanzar, simplemente moviendo una ruedecita. Corremos para llegar a ningún sitio. ¿Verdad? No, sin avanzar, por eso decía, sí, sí. Pero eso es algo muy patente en nuestra vida. ¿Quién nos tiene la sensación de que corre, 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 no? Pues sí, es un poco en lo que estamos instalados. Hace falta ser valiente y tener las cosas medianamente puestas bien, organizadas, para parar y decir, oye, ¿qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa en mi vida? Yo creo que es algo necesario para decir, ¿y ahora hacia dónde me muevo? ¿Qué es lo que quiero? Porque yo creo que hay mucho inconsciente, ¿no? Que no se plantea qué es lo que está pasando, sino que se deja llevar por la inercia. Y a veces la inercia es muy peligrosa, como la corriente de los ríos, te puede llevar a un lado o a otro, ¿no? O te puede ahogar en ella. Y la idea es que tú puedas nadar hacia la dirección que tú quieras. Bueno, vamos a ver un poco, a basarnos esta experiencia de Israel en el desierto, sobre todo cogiendo el libro de Números. Yo no sé si el libro de Números te cae bien o no, o si es familiar o no, es ese libro que parece que está ahí puesto y a veces se recurre solo para contar ciertos eventos, pero no parece un libro muy amigable, ¿no? No es como los evangelios, las cartas de los apóstoles. ¿Qué pensáis? No sé, Richard, ¿te cae bien el libro de Números? A mí me cae bien. ¿Por qué se llamará? Es verdad que los evangelios son más afables, pero sobre todo porque Jesús está en medio, porque en la figura de Jesús es que lo impregna todo y es un extra, pero desde luego cualquiera de los libros de la Biblia tienen sus puntitos de sacar muchas cosas muy importantes. He encontrado que en hebreo, que es el original en el que está escrito este libro, no se llama Números. El título es En el desierto. Es decir, que tiene mucho más sentido. Solo que cuando se le tradujo al griego, en la versión de los 70, se le puso Números. Y ha quedado para nosotros. ¿Por qué? Porque le llamaba mucho Hay muchas cifras. Sí, sí. Mira, se refleja mucho la cantidad de jefes de las tribus, el número de pobladores, de pueblos, ¿no? De la cantidad de hombres que se sublevan, las cabezas de ganado que se destinan para diferentes funciones, la cantidad de los botines, los repartos, ¿no? Las dimensiones de los territorios. Hay muchas cifras. Era muy curioso en una época en que las estadísticas, pues bueno, eran muy justicas, ¿no? Las matemáticas en esta época, pues tampoco es que fuera... No estaban tan desarrolladas o tan accesibles como lo pueden estar para cualquiera de nosotros. Entonces llamaba la atención, ¿no? Y por eso se llama Números. Pero ahí está recogida la experiencia de este pueblo, del pueblo de Israel, de un pueblo que Dios mueve ficha, como decíamos hace un rato,
es el que primero toma la iniciativa ante el clamor de toda una generación que pide, "Ah, somos esclavos, necesitamos una salida", y ahí va Dios, promueve un libertador con la figura de Moisés, los saca y los tenemos. Las cifras, hablando de cifras, no son exactas, pero hablan en torno a entre 1 millón y 1,5 millones de personas. Ya son muchas personas andando por un desierto. No sé si, Richard, a ti te llama la atención, pero la escena tiene que ser impresionante. Todo en sí era impresionante, Juanfra, porque, vamos a ver, yo leo el relato de hoy y digo, qué cabeza tan dura tenemos los seres humanos, ¿verdad? Porque no cruzaron 6 personas en un botecico ahí el mar. No, no, es que el mar se abrió para que cruzara no solo 1,5 millones de personas, sino cuántas cabezas de ganado, cuánta... Uf. Estuvieron toda una noche pasando, ¿vale? O sea, aquello tenía que ser impresionante. ¿Qué cantidad de maná tenía que caer para alimentar a 1,5 millones de personas? El hecho de estar en medio de una zona desértica, que no es el desierto que nosotros conocemos, nos lo ha dicho muchas veces el pastor Armero, pero es una zona no habitada, no ser quemados por el sol, no pasar el frío de la noche, ver continuamente en los milagros de Dios, las manos de Dios, y que llegue un momento en que digan, uff, cómo echamos de menos la comida de Egipto. Me llama la atención que comíamos de balde. Ese que comíamos de balde es tan despreciativo porque no lo comían de balde, lo comían a latigazos. Entonces, bueno, me hace pensar un poco en cómo somos los seres humanos y en cómo es Dios. Inma nos decía ahora mismo en el YouTube cuán infinito tiene que ser el amor y la misericordia de Dios, que no nos abandona a pesar de las veces que le hemos sido rebeldes. Es que es impresionante y, bueno, me gusta en esta historia, luego lo desarrollaremos, la transformación de Moisés, porque después de que ya están preparados, venga, ya está listo, hemos hecho el santuario, el tabernáculo está preparado, ya podemos ir para entrar en la tierra prometida, viene la rebelión y Moisés le dice a Dios, pero ¿cómo has puesto delante este pueblo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Verdad? Nosotros lo diríamos Sí. así. Hoy en día. Vamos a recurrir un poco al texto, que sea el propio texto el que nos hable, porque... Vale, sí, solo quiero decir, empezó diciendo eso y terminó mediando por el pueblo, por ese pueblo tremendo, que es lo que venimos hablando toda la mañana, cómo Dios caló ese amor en Moisés para acabar haciéndose amoroso a aquellos que en realidad estaban pidiendo su cabeza. Lo dejo ahí como punta, luego lo desarrollamos. Venga, dale. Bueno, estamos en los capítulos del 11 en adelante. Vamos a ver así un poquito de pasada en estos minutos 3 capítulos, 3 o 4 capítulos, pero vamos a ver un poquito lo que pasa en los anteriores. Capítulos 9 y 10, en los cuales ya los israelitas han dejado el Sinaí, han construido el arca, todo lo que le había propuesto Dios, se han medio organizado y hay una nube por el día, una columna de fuego por la noche y transitan por el desierto. Y empezamos el capítulo 11. Un día, dice aquí el cronista, un día los israelitas comenzaron a murmurar contra el Señor. ¿Y por qué murmuraban? ¿Qué les pasaba? Dice el texto, a causa de las dificultades por las que estaban pasando. No tenía que ser fácil. No solo de corte administrativo, organizativo, es decir, la vida en el desierto no es nada fácil. Tirar de una familia, de todos tus enseres, todo, como los caracoles, llevando todo por aquello, transitando. Eso sí, la meta la tenían, sabían hacia dónde iban, pero es que el camino no es fácil. El camino no es fácil. Y empiezan las dificultades y empiezan a murmurar. Discrepa. Juanfra, ¿me dejas discrepar? No, por favor, te lo ruego. Yo creo que cada vez que ellos se cambiaran de túnica o de traje y se vieran su espalda llena de latigazos, ¿qué quieres que te diga? Lo que no era fácil es lo que habían dejado atrás, ¿eh?
no lo que estaban viviendo ahora. Bueno, había Ahora, división de opiniones, ¿no? ahora Como todo. podría no ser cómodo, ¿vale? Pero habían dejado una vida de esclavitud, de latigazo, Bueno, en la cual muchos de sus conocidos habían muerto al látigo. Entonces, decir que tenían motivos para quejarse, no, en realidad no los tenían. Lo que pasa es que cada uno en la vida ve lo que quiere ver. bueno, es que mira lo que dice a colación de lo que tú estás comentando. He mencionado, comenzaron a murmurar, perdón, comenzaron a murmurar. Y dice que el pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés. Y Moisés, pues como buen administrador, rogó a Dios. Dice, entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que pensaba solo en comer. Esto me hace mucha gracia, ¿no? Que empiezan ya a mezclarse y como unos pocos son capaces de alterar todo el grupo, ¿no? Eso siempre que malmeten, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Y los israelitas, dice la versión Dios habla hoy, que para mí es la más ligera y para comentar, y los israelitas dejándose llevar por ello, por esos pocos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Y entonces se acuerdan, tiran de memoria. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Que también allí comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. ¡Ay, las cebollas y los ajos! Las cebollas y los ajos eran casi sagrados en Egipto. De hecho, se le hacía una buena remesa a los faraones cuando se les enterraba, porque en la arqueología se han encontrado restos. Eran muy apreciadas las cebollas y los ajos de Egipto. Pues están clamando por ello, Richard. Que una buena tortilla de patata con cebolla. No, la tortilla de patatas tiene que ser de patata sola. A mí esos inventos con cebolla y otras cosas, no. Eso si quieres, me lo pones aparte. Vale. Esa para mí, la de cebolla sí, para sí. mí y la sin cebolla para ti, para mí. Y entonces viene lo que tú dices. Pero ahora, versículo 6, nos estamos muriendo de hambre. Se estaba muriendo de hambre. No. Dice, no se ve otra cosa que maná. Qué cosa, madre mía. Aquello que era una delicia, que era la quintaesencia culinaria. Y ahí es donde estaban aburridos de lo bueno. Voy de nuevo al comentario de Inma. ¿Cuánto amor tiene que tener Dios? Porque les ha provisto lo mejor, nos ha dado cualquier alimento, ese alimento que sabe a hojuelas con miel, que sabe aceite de oliva, dicen en otras partes, que es un alimento que es rico al paladar, nutritivo, que les proporciona todo lo que necesita, aquello que Dios te ha dado, y que vengas a decir, bah, es que estoy harto de comer esto, es que ¿dónde estuviera, verdad, el chuletón? Pocos chuletones me temo yo que comían, pero bueno. Qué falta de agradecimiento a aquel que les cuidaba y qué falta de visión, porque empezaban a ver, bueno, esto que hay aquí, pues será por la zona donde estamos, que aquí llueve comida, porque han dejado de ver como algo, eso como un milagro, que era lo que Dios estaba haciendo. Y es que, tal y como nos dice Abigail, dice los milagros no producen la fe, sino que la fe, una relación de confianza constante con Dios, es lo que produce los milagros. Uno solo ve un milagro si tiene esa relación con Dios. Si no, aunque te caiga comida del cielo, empiezas a verlo como una cosa normal y hasta hastiante. Algo que bueno, acaba dándote asco. Pues sí. Además, fíjate, claman por aquello que ya no tienen, en vez de ver lo bueno, lo que tienen por delante, que hemos perdido. Siempre en la pérdida. Ay, lo que hemos dejado de ganar, ¿no? Lo que ya no, en vez de lo que está por conseguir, lo que hemos perdido, ¿no? Esa visión. Y de eso todos los grupos están llenos, de gente que ve un aspecto u otro. A mí me llama la atención que unos pocos sean capaces de alterar a todos, pero eso es algo que no vamos a descubrir, es algo evidente. Es decir, unos pocos a veces alteran a todo el grupo, ¿no? Como el grupo a veces somos como borreguicos en una manada tan influidos, ¿no? Por unos pocos, ¿no? Que a veces nos malmeten. Yo recuerdo, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo, cuando Pilatos, que tiene esa duda con Jesús, y
y unos pocos empiezan a clamar crucifícale, crucifícale, y convencen a todos los que están allí delante en el pretorio, ¿no? Delante de la autoridad romana, para que al final claudique, ¿no? Me llama mucho la atención, pero así somos, hay que contar con ello. Comerán carne durante todo un mes, le dice el Señor. Aquí me llama también mucho la atención cómo actúa Dios. Dice, a ver, te quieres hartar, mira, ya estoy cansado, ¿no? Como ese padre que ya dice, mira, hártate. No sé si eso a veces es correr ciertos riesgos, ¿no? No sé qué opinas tú, Richard. Eso de decir, venga, Ale, úntate de todo lo que tú querías. Hay cosas en el texto que no se dicen. Yo no creo que dejara de caer el maná. Pero Dios les dio un mes de carne. Sí. Y aquellos que eran glotones comieron hasta enfermar. Dios lo que dice es esto, anhelo, eso es lo que crees que es bueno para ti. Me has despreciado a mí. Me gusta mucho el texto más adelante cuando le dice a Moisés, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Te lo leo, versículo 20. Comerán carne, y está hablando Dios, comerán carne durante todo un mes hasta que se les salga por las narices y les dé asco, porque me han rechazado a mí el Señor, que estoy en medio de ellos, y han llorado y han dicho ante mí, ¿para qué salimos de Egipto? Claro. Dios lo que dice es, yo os he tratado con tanto cuidado, os doy lo que necesitáis, me rechazáis a mí, ¿qué es lo que queréis? ¿Carne? Yo os voy a proporcionar carne. Os voy a dar carne sin tregua y al final vais a enfermar porque lo que vosotros elegís no es lo que os conviene. A ver si aprendéis de una vez que lo que yo os doy es lo que vosotros necesitáis. Bueno, yo no creo que sea una maldición que Dios les envía. Yo creo que Dios lo que hace es, eres libre, tienes libre albedrío. ¿Tú qué deseas? ¿Comer carne? Pues te voy a enviar todo lo que quieras. Y el resultado es, al final acabas enfermando. Claro. A veces no somos con Dios así en nuestra relación, no pedimos en nuestras oraciones y estamos ahí RQR pidiéndole a Dios, como ese amigo inoportuno de la parábola, ¿no? Dame pan, que me ha venido un invitado. Lo que pasa es que a veces, también dice Dios, no pedimos como nos conviene, sino como deseamos, ¿no? Como en ese momento, como me apetece. Y me apetece carne, me apetece tener un buen trabajo, me apetece porque no tengo un mejor coche, no sé. Poned ahí el ejemplo que queráis. Fíjate qué diferencia entre la forma en que piden ellos y cómo Jesús nos enseña a orar, ¿verdad? Cuando Jesús ora ese hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Que es lo que quiero es ponerme en disposición de mi Dios y que se cumpla lo que Dios quiere para mi vida en mí, es muy distinto a lo que están pidiendo aquí los israelitas, que es lo que yo quiero es carne, dame carne. Sé quién provee mis deseos, no quien tiene cuidado de mis necesidades. Pues es muy llamativo y daría mucho. Vamos a seguir avanzando, si te parece, porque esto de los límites es algo yo creo que nos toca hoy día. Parece que la experiencia de esta gente en el desierto pues tiene poco que ver conmigo, pero en la esencia tiene más parecidos que discrepancias. ¿Quién no usa a Dios a veces como un cajero automático y tiene la sensación de dame, y por qué yo no, y por qué yo no? Y estamos así en nuestro tole, ahí en nuestro RQR. Y además pidiéndole a Dios cosas que a veces sabe Dios que no nos viene bien, que no nos convienen, pero es que además sin falta de límite, como ese padre que le está reteniendo a su hijo, que le pide, bueno, porque piden, y que no te dejo, que no, que tal. Y llega un momento ya en que Dios se cansa de ese RQR. Yo veo aquí a Dios cansado diciendo, venga, vale, pues. O no. Quizá Dios, que lo humanizamos a veces mucho, tiene que decir, ¿es lo que tú quieres? Y a lo mejor yo estoy más de acuerdo contigo en el sentido de que, venga, en tu libertad tú eliges. ¿Crees que eres mayor? ¿Crees que eres maduro? Pues te vas a estrellar. Te vas a estrellar porque si no voy yo contigo, es que vas a resbalar. Y resbalan. Claro, resbalan es que gran cantidad. Es importante ese texto de cuando le dice no te han rechazado a ti, me rechazan a mí. Es
¿Creen que yo no los cuido? ¿Creen que yo no soy quien provee sus necesidades? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren carne? Vale, vamos a darles carne. Dios en realidad lo que quería era darles una lección de aprendizaje, no una lección de esas que damos nosotros a veces de te vas a enterar. No, no. Es una lección en la que ellos tenían que ver que estaban siendo cuidados y protegidos de la forma más fiable por ese Dios de amor. Y que cuando se desviaban de lo que Dios les daba, los resultados eran nefastos. ¿Y cómo relacionamos eso con el descanso? Que es un poquito el autor de la lección lo que nos quiere al final que hagamos la conclusión, que lo relacionamos con el tema este. Pues fíjate, Juanfra, que es muy interesante, porque me ha gustado mucho en la escuela sabática Light que decía descansar realmente es estar en los brazos de Jesús. ¿Qué pueblo podía haber estado mejor en el descanso de Dios que el pueblo de Israel? Protegidos por la nube, protegidos por el fuego de Dios, alimentados por Dios. Cuando tenían necesidades, Dios se las cubría de agua o de lo que fuera. ¿Dónde podían haber estado más descansados, más en paz, haberse encontrado con su Dios de la mejor forma? Y ellos lo que hacen continuamente es, ay, lo bien que estábamos atrás, lo bien que estábamos en Egipto. Si no hubiéramos salido, no tenían descanso en su vida, no porque no se dieran las condiciones para el descanso, sino porque estaban en plena rebeldía, que tiene que ver mucho con lo de esta mañana cuando hablábamos acerca de albergar odio que nos destruye por dentro. Ellos que podían haber tenido un descanso perfecto, podían haber gozado de la experiencia de vivir con Dios, Dios vencía sus batallas, Dios les guiaba, Dios les abría camino, les abría mares y les abría cualquier sitio por donde iban. ¿Dónde más podían haber estado descansados? Y sin embargo, su rebeldía, sus ansias de querer algo distinto a lo que Dios tenía para ellos, les hacía vivir, pues eso, sin descanso y en continua confrontación, viviendo en un ambiente que, aunque es cierto que era un sitio despoblado, no era un sitio hostil. Dios se encargó de que no fuera hostil para ellos. Pues va directo a nuestra salud de todo tipo, emocional, física. Esta gente, dice el texto, por eso da unas pinceladas lo suficiente para ver en qué estaban, ¿no? Dice que gritan, que lloran. Uf, cuánto sufrimiento, ¿eh? Te he sacado. Sí, cuánto sufrimiento. Yo veo a gente que, ¿acaso no tenemos también, no estamos rodeados, no somos nosotros también carne que sufre, no somos también nosotros seres que constantemente estamos en conflicto y no tenemos ni un rato de suspiro y de alivio? Nos dice Abigail, Juanfran, Dios les dio carne, pero quienes decidieron comer hasta el empacho fueron los israelitas. Dios no manipula la forma en que administramos sus favores. Él describió el resultado de los israelitas. Y Joaquín luego, muy interesante su comentario, dice, es toda una parábola del rechazo por el mismo pueblo del verdadero pan que descendió del cielo siglos más tarde, optando de nuevo equivocadamente por un delincuente. Sí. Barrabás. Bueno, todo esto al final da en el punto de que muchas veces nuestras vidas están más, a ver cómo lo digo, están más determinadas por lo que no tenemos que por lo que tenemos. Y gastamos tanta energía diariamente, constantemente, en lo que me gustaría ser o tener, que en lo que realmente tengo en mi vida. Es que la familia del vecino tiene tal. Es que si pudiéramos tener las vacaciones en octubre, podría hacer ese crucero, pero resulta que las vacaciones me las dan en junio. Es que si tuviéramos una iglesia mucho más tal, es que si fuera más delgado, es que pues no lo eres. Y muchas veces gastamos tanta energía, y eso da mucha insatisfacción, mucha angustia y mucho sufrimiento, mucho, que no lo podríamos ahorrar. Es que, ay, los pepinos que comíamos y las cebollas en Egipto, o si tuviera carne.
Bueno, aquí era algo evidente, Richard, porque tenían algo tan bonito como el maná. No siempre tenemos maná en nuestras vidas, o a lo mejor sí. Y no, a lo mejor sí lo tienes y no eres capaz de apreciarlo. A lo mejor estás más pendiente de lo que hace tu amigo o vecino, de ese pequeño manjar que puedes disfrutar, ¿no? Hay de aquellas, qué buenas son esas personas que con poco son capaces de saborearlo, de disfrutar cada día, de hacer de que los que están a su alrededor se sientan medianamente bien. Si ya sabemos que la felicidad y aquí, si ya sabemos que el desierto es desierto, si ya sabemos que aquí el sol cuando pega, pega. Pero bueno, como dice mi hijo, Richard, si la vida te da limones, Hazte una limonada. puedes ponerte la cara agria o puedes hacerte una limonada, que hay quien la hace muy bien, ¿verdad? Como Ruth, y podemos disfrutar de esos limones. Vamos a seguir avanzando porque aún nos queda alguna experiencia más. Y es que resulta que cuando pasan esto del desierto, tenemos a lo que es la directiva, la cúpula, ¿no? El consejo de iglesia. Empiezan a haber ciertas disensiones. Dice, vamos al capítulo 12 y empieza tal que así. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Y además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Me parece algo muy, muy, muy llamativo, ¿no? Y Richard, yo creo que ahora tenemos a nuestro invitado especial, que lo que hay que hacer es darle la bienvenida porque es un lujo. Claro, es un placer al pastor y doctor Cremades, un gusto tenerle por aquí. Y vemos ahí de refilón a Albina también, que la hemos tenido hace muy poquito. Un placer volver a verla aquí en el programa. Un lujo auténtico y que te puedas sumar con nosotros. Estamos, y si quieres si podemos contar contigo, para nosotros va a ser un auténtico placer el que puedas compartir con nosotros esta visión de la escuela sabática antes de dejarte paso y puedas compartir con nosotros el plato fuerte que es el sermón, la principal reflexión de esta mañana. Que por cierto, Juanfran, nos quedan 5 minutos. Pues Antonio, ¿cuál es tu visión de este conflicto a nivel del consejo de iglesia que tenían aquellos israelitas entre Moisés, a María y a Aarón y el papel que juega Dios en todo esto? Estás muteado. A ver si esto del Zoom, a ver si Antonio no te escuchamos, pero si puedes desmutear. Arreglamos. Perfecto, ahora sí. Ahora, perfecto. Muy bienvenidos. Bueno, bien hallados. Estamos contentos de estar con vosotros. Pensar que yo me bauticé en la iglesia de Murcia. Uy, madre. Así que, bueno, nosotros pertenecemos. Yo soy de Novelda, ¿no? Ajá. Y Novelda, cuando yo era adolescente, pertenecía a la iglesia del hogar. Y entonces el pastor nos venía a visitar de uvas a peras. Y la iglesia de Murcia, digamos que era nuestra iglesia, pues, madre. De referencia. De manera que recibíamos visitas de hermanos de la iglesia y de vez en cuando. Y de vez en cuando íbamos nosotros a la iglesia de Murcia también a visitarlos. Qué bueno. Me bauticé con la inauguración de la iglesia de Murcia. Así que soy murciano de bautismo. Así que cuando me invitaron dije, mira, qué oportunidad de poder estar en mi iglesia madre, de alguna manera, ¿no? Porque de verdad que la iglesia de Murcia se hizo cargo del grupo de Novelda y cuando nos visitaban eso era un día de fiesta. Tenéis que pensar que éramos 2 familias nada más. Los Domenech, tal vez los conozcan, sí. Y nosotros. Y nos veíamos cada sábado y cuando venía una visita de Murcia, ¡wow! Era una fiesta, nos traía aire fresco, ¿no? Estábamos ya cansados de vernos las 2 familias cada sábado. Así que estoy contento de estar con vosotros. Pues un auténtico placer, de verdad que para mí es un lujo poder contar contigo y que puedas compartir y escucharte, porque yo creo que de las cosas del Señor nadie se jubila.
Nunca, no hay jubilación posible. Así que tenemos que aprovecharte, Antonio. Bueno, aquí estamos. Vamos un poquito... sí, vamos... lo de la escuela sabática que me preguntabas, sí. Para mí yo creo que el plato fuerte, desde mi punto de vista, es ese espíritu de queja, ¿no? Ese negativismo constante, el ser tóxico, criticarlo todo, no sé, ese ambiente feo, ¿no? Los israelitas, parece mentira que habían estado en Egipto en un ambiente pésimo de trabajo y de condiciones de vida y demás, que fueran capaces de añorar en parte eso, ¿no? Y acordarse de la comida y de no sé cuántas cosas. Y bueno, ese espíritu de queja a mí me parece que es lo más importante de la lección. Y evidentemente la competencia que podía haber entre líderes, como puede ser María, Aarón, hermanos de Moisés, pues bueno, ya conocemos, ¿no?, cómo es el espíritu humano de la competencia y bueno, y el deseo de poder y esas cosas, ¿no? Eso también pasó más adelante con esta gente que le dijo a Moisés, ¿por qué Aarón y no nosotros? ¿Qué tiene Aarón que no tengamos nosotros, no? La típica frase. Y Moisés tuvo que reaccionar y dije, mira, que cada uno de los representantes de cada tribu me traigan una vara, la vamos a poner delante del Señor en el tabernáculo y que sea Dios el que diga quién debe ser el sumo sacerdote. Porque claro, le insinuaban a Moisés de que claro, como Aarón era su hermano, pues tenía como un enchufe, ¿no? Y entonces, claro, lo pones a él porque es tu hermano y demás, pero ¿por qué no cualquiera de nosotros? Y entonces Moisés, más lejos de eso, porque fue una decisión de Dios, dice, vamos a resolverlo. Traer cada uno una vara de almendro, los vamos a poner a la puerta del tabernáculo y que Dios decida quién es el que quiere que sea el sumo sacerdote. Y el texto nos dice que al día siguiente, ni 24 horas habían pasado, la vara de Aarón había reverdecido y había sacado flor y yemas y hasta fruto. Y fruto. Y ha dado almendras. Así que Dios dejó bien subrayado quién era el líder que quería, ¿no? Y Moisés quedó a un lado en el sentido de que no era cosa de Moisés porque fuera su hermano. Es que indirectamente Antonio vuelve a ser una queja contra Dios, porque tanto ahora Aarón y María, cuando se rebelan contra Moisés, o en ese caso en la rebelión de Coré, es una rebelión directa contra Dios, contra lo que Dios ha destinado, contra lo que Dios ha dicho. No es una rebelión contra Moisés, su liderazgo. Moisés podía sentirse dolido, pero en realidad volvían a ir directamente contra Dios. Como nos quedan... Dime, Antonio. Sí, perdón. No, Antonio. El ser humano le cuesta ver en los líderes a Dios detrás, ¿no? Sí, es decir, ellos veían a Moisés cada día y gracias a que, bueno, a partir de cierto momento pues, llegaron a notar la presencia de Dios, por ejemplo, en el Sinaí, con las teofanías y toda esta historia. Pero ellos no sé si tenían el concepto de que las cosas estaban ocurriendo como Dios quería, ¿no? Como queda poco tiempo, me interesa un poquito ver dónde nos lleva todo esto, porque es muy relevante cómo actúa Dios con el tema del pueblo, de todo el grupo, cómo actúa Dios con el tema de Moisés, Aarón y María, los hermanos, que también a mí me llama mucho la atención cómo los llama, cómo esa cercanía que tiene Dios con los tres, cómo actúa. Ahora me gustaría comentar así muy brevemente, y es una pena, pero es que el tiempo ya me está poniendo nervioso. Cuando tienen que mandar a los exploradores a verificar un poquito lo que tenían por delante, y cuando vuelven, recordáis la escena, los espías que vuelven con los informes. Comentadme algo. ¿Qué os llama la atención de todo esto? ¿Dónde pondréis vosotros ese matiz y ese destacar? Bueno, esta gente fue a explorar, ¿no? Y se encuentra pues con unas ciudades bien amuralladas, bien protegidas, gente bien armada, pues, tal vez veteranos de guerra, porque eso se nota cuando uno es un veterano y cuando un neófito. Ellos no eran hombres guerreros, venían de haber sido esclavos,
no estaban preparados para la guerra, técnicamente hablando. No sé qué armamento tendrían y hasta dónde podían confiar en sus armas que habrían traído de Egipto. Pero para mí el problema más grande es que se encuentran con unos tiarrones enormes. Los hijos de Anak, y los emitas y los zanzomeos, ahí habían unas cuantas tribus que venían, o sea, la raza se había mantenido de la época antidiluvial y era gente muy alta. El Og, por ejemplo, la Biblia nos habla de Og y nos dice que tenía una cama de 4 metros de largo. Eso significa que el tipo tendría 3 y pico, porque uno no tiene una cama de 4 metros y mide 1,80. De largo me estoy hablando de la cama. Es decir, era gente muy alta. Es decir, es como una serie de pueblos que habían conservado la raza antediluviana de ser muy altos. Y como la guerra en aquel entonces, el cuerpo a cuerpo era muy importante, que hoy podemos en las guerras no ver al enemigo para nada. Es cosa de botones, distancia y no sé cuántas cosas. Pero entonces era un cuerpo a cuerpo. Y enfrentarte con esos tiarrones, guerreros armados hasta los dientes, lo tenemos por el ejemplo de Goliat, pues no había ningún israelita que se atreviera a bajar contra Goliat. Ningún, eran guerreros de experiencia y allí no salía uno solo que se atreviera a enfrentarse con Goliat. Era muy grande y un hombre de experiencia de guerra. Tuvo que ser un hombre de fe, como fue David, que dijera, yo voy. Yo voy no porque yo sea mejor que nadie, sino porque Dios me ayudó cuando era pastor con los animales. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Que se encuentra con un mundo que ellos dicen, ¿a dónde vamos nosotros? Pero míranos, comparémonos con esta gente, ¿a dónde vamos? Claro, Josué y Caleb vieron lo mismo, porque Josué y Caleb en ningún momento dijeron, es mentira, sois un exagerados. Cuando presentaron el informe, Josué y Caleb aceptaron el informe como correcto. Es decir, aquello es una tierra que fluye leche y miel, aquí está este racimo enorme que hemos traído de muestra, pero conquistarla, eso es un atrevimiento. Nosotros no estamos a la altura de las circunstancias. Pero claro, el problema es que no tenían fe en Dios. O sea, el pueblo de Israel se olvidó de que ellos no hubieran podido huir de Egipto bajo ninguna circunstancia. Ellos no podían haberlo hecho si no hubiera intervenido Dios. Entonces, lo que me gusta de Caleb, y Josué es la misma línea, es que decir, bueno, es verdad todo eso. Es verdad, si tuviéramos que hacerlo nosotros es un imposible. ¿A dónde vamos nosotros para poder competir con esta gente? Pero Dios nos va a dar la victoria, ¿no? O sea, el tema es un tema de fe. Esa esencia la vemos todavía hoy. 3000 años después seguimos todavía nosotros con las mismas actitudes y eso es universal. Es decir, en nuestras reuniones, en nuestros encuentros vamos a tener siempre esas dos maneras de enfrentar un mismo asunto. ¿Qué pasó cuando salían de Egipto y se encontraron con el mar delante? Y los egipcios a la espalda. Y bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Dijeron, pues ¿y ahora? Cuando llegue ese ejército aquí no quedamos uno. Es la fe, es un problema de la fe una detrás de otra. Y fijaos, ¿no? Esas actitudes están reflejadas en el texto y estamos en el capítulo 13 del libro de Números. Mientras que unos dicen, se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo, decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Todos los hombres que vimos allá eran enormes, ¿eh? Y es lo que comentabas, Antonio. Es que esto es una dificultad extrema, no vamos a poder. Sin embargo, tenemos la actitud de otro tipo de personas donde dice, entonces Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo ante Moisés, diciendo, vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Y este es el punto diferencial. Es otro espíritu, otra mentalidad. No tengáis miedo y sin embargo los otros que dicen, madre mía, esto es imposible, esto no podemos acometerlo. Pero fíjate, Juanfra, que no es solo una cuestión de fe lo que hay aquí, también es una cuestión de honestidad. Porque cuando Josué y Caleb dicen, vale, es cierto, el informe es real,
pero si Dios se agrada de nosotros, podemos lograr conquistar la tierra. Ellos podían haber dicho, es verdad, a nosotros nos falta esa fe, no creemos que eso sea posible, pero ¿qué es lo que hacen? Como pones en duda que lo que me falta es fe, deciden que lo que hay que hacer es matar a Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque estás atentando contra mi honestidad o mi supuesta honestidad. Claro. Y entonces ya no es una cuestión solo de fe, de yo tengo fe, a mí me falta, es verdad. A mí me encanta ese pasaje cuando aquel hombre a Jesús le dice, ayuda mi falta de fe, ¿verdad? Necesito, es una cuestión de fe, pero me falta la fe, ayúdame. Yo creo que si estos espías hubiesen dicho, es verdad lo que hemos visto, no tenemos fe suficiente, el pueblo pues podría haber valorado si era una cuestión de fe o no era de fe. Pero faltaba la honestidad también de aquellos 10 espías de decir, es que no estamos viendo con los ojos de Dios, no estamos valorando lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y eso también hizo que el pueblo, bueno, pues tomara la decisión de ir en contra de aquellos espías, de Moisés, de todo el mundo, por una cuestión no solo de fe, sino también de honestidad. Porque a veces, bueno, claro, hay que decir, pues es que no tengo fe. Y fíjate, Richard, que cuando pensábamos que la crisis... porque vamos resolviendo crisis en nuestras iglesias, en nuestras familias, vamos resolviendo conflictos. Teníamos una crisis social, teníamos una crisis política de los dirigentes, y ahora viene una siguiente ola, porque capítulo 14, entonces los israelitas, si alguien pensaba que con esta asamblea, los exploradores, con todo lo que ha pasado de las codornices, cómo ha actuado Dios, cómo lo que ha pasado con la lepra de María, con los dirigentes, bueno, pues agárrate que vienen curvas. Entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos comenzaron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Seguimos cuestionando. Ojalá, decían, hubiéramos muerto en Egipto que estar aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Seguimos cuestionando, ¿no? Porque eso es algo que nos suena mucho, ¿eh? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo decimos en nuestras oraciones continuamente a Dios. Vuelve a ser un ataque contra Dios. Claro. ¿Para qué nos trajo? Es como decirle a Dios, ¿para qué me has traído hasta aquí? ¿Para morir en la guerra? ¿Para que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo? Mejor sería regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros, pongamos a uno como jefe y volvamos a Egipto. Madre mía, yo no sé qué pensáis vosotros, pero si pensábamos que las crisis ya Moisés había ido tapando problemas, se había ido acudiendo a Dios y Dios había actuado con las codornices, con María y había puesto, venga, parece que ya estamos preparados, venga, hagamos planes para seguir. Pues lo que viene ahora a continuación, no sé qué pensáis, pero está a punto de reventar, esto explota. Bueno, Dios escuchó, ojalá, ¿no? Muriéramos, pues eso. Ojalá muriéramos en este desierto. Pues ese ojalá, dice Jehová, pues eso va a pasar. ¿No queréis moriros? Pues venga, se acabó. Una lección que yo he sacado de la lección de escuela sabática es que cuidado con las expresiones que hacemos a veces. A veces hay que ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque hay un momento, ahora no recuerdo en qué momento de esto, pero yo lo he leído, que dice que Jehová oyó. Hay un momento en estas narraciones que dice Jehová oyó. Cuidado con eso. Sí, ojalá muriera en este desierto. Pues ese ojalá, Jehová lo oyó. Y así fue. En el 11.1. Y así fue. Qué interesante cuánto estoy aprendiendo con vosotros. Pero fijaos, perdonad que siga corriendo y avanzando, pero ahora viene algo que a mí me pone las cejas aquí, pegado en la frente. Porque cuando viene un momento así de un poquito de cuestionar, de hacer preguntas, lo normal es que le preguntemos a Dios. Y oye, esto no lo entiendo, ay, ¿qué podemos hacer? Incluso con la mejor actitud. Pero es que aquí los roles se invierten. Es el propio Dios el que empieza a preguntarle a Moisés como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que está pretendiendo Dios aquí? ¿En qué plano? ¿A dónde quiere conducir a Moisés? ¿Dónde lo quiere poner? Que llega a ser Moisés el que dice,
bueno, Dios, no, tranquilo, ¿no? Llega el propio Moisés a tranquilizar a Dios diciendo, no te vayas a salir un Y bueno, poquito, sí. ¿no? Siempre me ha encantado esa actitud de Moisés para con Dios, ¿no? Hasta le dice, mira, vas a quedar en el ridículo. Los has sacado con toda la gloria de Egipto y ahora te los cargas aquí, ¿no? Claro. Es que empieza hasta le llama la atención de decir, vas a quedar mal. Claro, empieza preguntando a Dios como si Dios no supiera la respuesta. Versículo 11 del capítulo 14. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo va a seguir dudando de mí a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? Como si Dios, es el texto clave. Yo lo tengo también señalado. Como si Dios no supiera, diciendo, no encuentro la respuesta, no sé. O sea, ¿Qué me decís? Con la de cosas que he hecho por ellos. Y la verdad es que si te metes desde las plagas, desde que salen, y la de cosas que Dios constantemente, milagro tras milagro, y todavía este pueblo duda de que Dios pueda sacarlos de este problema, ¿no? O sea, pero a mí me ha gustado que lo haya señalado, es ese versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Hasta cuándo? Yo creo que esto es clave. Es decir, ¿qué tengo que hacer para que este pueblo confíe en mí, no? Claro. Si hubiera estado, menos mal que estuvo Moisés y no estuvo, por ejemplo, Jonás. Porque si hubieran sido los ninivitas y le pone le da esta opción a Jonás, Jonás hubiera dicho, los quitamos de en medio, ya, a todos. Por eso Dios eligió a Moisés y no a Jonás para conducir al pueblo de Israel. Claro, por eso digo yo que aquí Dios nunca pierde el control, me da en la nariz, de que Dios sabe a cada uno dónde nos sitúa y dónde nos lleva. Y aunque Dios le está diciendo, venga, Moisés, ¿qué hago? Le enviamos una epidemia mortal, le dice versículo 12, les voy a enviar una epidemia mortal. Y Moisés responde, versículo 13, que es lo que decías, Antonio, no, hombre, por favor, coloca a Moisés en el trance de decir, venga, Moisés, ¿quieres estar en medio? ¿Haces tú el papel? ¿Vas a ser el guía que necesita esta gente? Pero claro, hay algo que Dios ni siquiera está dispuesto en nuestra libertad, que comentábamos antes de que te unieras, Antonio, es que Dios no va a usurpar nuestra libertad y si quieres hartarte de codornices, hasta incluso tener ese empacho mortal, pues ni siquiera hay momentos en los que ni siquiera Dios se va a interponer. ¿Qué es lo que pasa? Además, es encomiable la relación que hay entre Moisés y Dios. ¿Verdad? Es envidiable. Es que parecen dos compañeros de vida, ¿no? La relación que hay es increíble, es increíble. Y luego Moisés es un modelo de líder increíble también, porque es capaz, Dios le dice, mira, apártate que acabo con ellos y se acabó esto. Te voy a poner al frente de un gran pueblo mejor que estos, porque en fin, ya también a mí me superan. Y Moisés dice, pues mira, si te los vas a cargar, empieza por mí. ¡Wow! Se puso delante, ¿no? Como una madre, decir, mira, ¿no? Que pone a sus hijos detrás y trata con su cuerpo de alguna manera de defender a sus hijos. Eso lo vemos muy pocas veces en los líderes. También es que a veces verbalizar las cosas nos hace tomar conciencia de ellas. Yo creo que Dios le estaba invitando a Moisés a que verbalizara que iba a ser ese gran líder, porque lo que iba a haber sido un fugaz liderazgo en lo que entraban a la tierra prometida se iba a convertir en 40 años en el desierto con ese pueblo al que tenía que amar. Entonces, yo creo que lo que hace Dios es le fuerza las tuercas a Moisés para que Moisés diga, no, ¿cómo vas a exterminarlos? Quítame a mí primero si eso, para que durante el resto del tiempo Moisés asumiera esa posición delante de Dios diciendo, bueno, esto es lo que yo elegí, no me arrepiento de ello, es lo que le pedí al Señor y es lo que tengo. Uh-huh. Ese pedido de una nueva oportunidad. ¿Quién no quiere en su vida tener una nueva oportunidad y que le den una manera de resarcirse? Fijaos lo que le dice Moisés a Dios. Puesto que tu amor recurre al amor. O sea, no empieza a decir, mira, es que vamos a sacar los que tienen mejor currículum. Moisés es un diplomático y está trabajando con Dios como un diplomático.
es muy interesante la función diplomática de Moisés, tratando de aplacar a Dios y entre los dos bandos, a ver cómo puedo hacer para que esto se calme. Al pueblo le dice no sé qué, a Dios le dice no sé cuántos. Yo le veo ahí una labor de diplomacia increíble, Moisés. Es muy elegante el trato a uno y a otro, lo que le dice a Dios, lo que le dice al pueblo. Trata ahí de aguantar la tormenta que le viene de varios lados. A ver por dónde, ¿no?, podemos gestionar esto. Pero es muy curioso de que la gestión final, al punto donde lo llevan, yo por lo menos me quedo con ello, no es fíjate en esta gran obra, en estos grandes planes, en mis virtudes, al final esto de las relaciones va de pocas cosas. Es decir, lo esencial es, Moisés recurre al amor. Puesto que tu amor es tan grande, perdónale a este pueblo su maldad. Y acude al perdón. Y parece que ahí es ya cuando... Está de diplomático ahí, ¿eh? Ahí, sí, y recurre a lo que tenga que recurrir para a ver si convence a Dios. Parece que, pero me da la sensación como si fuera la última bala en el revólver, como esta no la quería gastar y ya no tengo más remedio. Y es además, cuando la usamos, fijaos lo que hace Dios, no se resiste. Cuando alguien apela al amor de Dios, fijaos lo que tarda Dios, fijaos cómo Dios se escapa, empieza a buscar excusas, empieza a decir no, incide. En cuanto Moisés le saca este tema del perdón, del amor, dice versículo 19, versículo 20, el Señor respondió, bien, yo los perdono tal como me lo pide. Como tú decías, Antonio, qué buena relación, qué relación tan sana cuando a pesar de las dificultades alguien puede recurrir al amor que tengo a mi amigo, a mi esposa, a mi hijo, a mi jefe, a quien vosotros queréis poner. Y esa otra persona dice, venga, recurres al amor que nos tenemos, aquí lo tienes. Te perdono, me perdonas, es decir, nos dejamos de estar dando vueltas. A mí me parece que esto es una lección impresionante, ¿no? Pero sin embargo las consecuencias siguen estando ahí, porque Dios dice, vale. Tenemos que terminar, Juanfra. Oye, lo podemos dejar cuando queráis, porque podemos seguir, pero es cierto. Un tema muy bueno, el de esta semana, un tema muy bueno. Todo... Es verdad, no entraron en la tierra prometida ninguno de ellos, arrastraron consecuencias. Josué y Caleb sí. Bueno, es verdad, Josué y Caleb sí. Arrastraron consecuencias, pero hablando de la temática que hablamos, sí, el descanso del Señor, yo creo que muchos de los que murieron en el desierto encontraron el descanso en el Señor. Y bueno, yo espero verlos en el reino de los cielos, porque Dios es ese Dios de las segundas oportunidades, y aunque les había dicho que no entrarían, no cruzarían el Jordán, no entrarían en esa tierra prometida terrenal, en esos 40 años yo creo que muchos tuvieron tiempo para rectificar su vida y para acogerse a ese Dios y entender ese amor de Dios por nosotros. No sé el resto lo que pensáis, yo quiero creerlo así por lo menos. Pues yo voy a mirar más de uno y voy a decir, tú eres de las codornices, ¿eh? Y una sonrisica. Y él me dirá, y tú eres de... En fin, que todos tenemos, ¿no? Pero sí, va a ser muy divertido. En esta historia me choca una cosa. Cuando Dios decide que ellos han deseado morir, pues van a morir allí, en el desierto. Se arman para entrar. Se arman, se organizan para presentar batalla. O sea, primero es un drama que no duermen toda la noche llorando y bueno, un desastre. Y después se arman. Cuando Dios les dice, bueno, de acuerdo, queréis moriros en el desierto, pues eso es lo que va a pasar. Ninguno de vosotros va a entrar. Salvo Josué y Caleb, que tenían otro espíritu. Y entonces, a continuación, van y se arman. Y se organizan para presentar batalla. Pues si os parece... Tanto drama antes y ahora se organizan para entrar en batalla. Yo no... Sí. Así somos. Y muchas veces vamos siempre con el pie metiéndolo en según qué tiestos que no son los adecuados. Hay mucho que todavía profundizar y rascar. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a prepararnos para lo que viene ahora. Richard, tenemos a un lujazo. Antonio, ¿qué tienes preparado? Anticípanos la temática. Sí, vamos a hablar del valor de la naturaleza. Un poco en la línea mía como biólogo y demás. Sí.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a pedirle a nuestro técnico David que directamente... Tengo Power. ¿Cómo lo hacemos? Compartimos. Ahora el técnico te dice cómo hacerlo. Nos pones, David, directamente la cabecera. Nos saltamos la pausa musical, la cabecera, historia de los niños, el himno y... Un tiempo para ir, para tomar un vaso de agua y no lo perdéis, que seguimos aquí en directo.